Hay una imagen que parece una fotografía antigua guardada en el corazón de México. Es la imagen de una estación de tren en un pueblo polvoriento. Un hombre, con sombrero y una maleta de cartón amarrada con un lazo, se despide de su familia. Su esposa contiene las lágrimas. Los niños se aferran a su pantalón sin entender del todo la magnitud de esa ausencia que comienza. En la mirada de ese hombre hay una mezcla de miedo y una esperanza feroz. Va al otro lado, al norte. Va de bracero. Esa imagen, repetida millones de veces entre 1942 y 1964, no solo es una estampa del pasado, es el prólogo de una de las epopeyas sociales más importantes y agridulces de nuestra historia. Para entender por qué millones de mexicanos tomaron esa decisión, tenemos que viajar al México de los años 40. Era un país que aún sanaba las heridas de la revolución. La promesa del reparto agrario había sido, para muchos, un sueño incumplido. En el campo, la vida era dura. La tierra a menudo no alcanzaba para dar de comer a todas las bocas, y las oportunidades eran tan escasas como la lluvia en tiempos de sequía. Fue entonces cuando la historia del mundo tocó a la puerta de los jacales más humildes. Estados Unidos, inmerso de lleno en la Segunda Guerra Mundial, necesitaba desesperadamente manos para sus campos y sus vías de ferrocarril, pues sus jóvenes estaban en el frente de batalla. Así, en agosto de 1942, nació el programa Bracero, un acuerdo binacional que prometía lo que en México parecía imposible: trabajo legal, contratos temporales, transporte seguro y salarios en dólares. La noticia corrió como un reguero de pólvora por pueblos y rancherías. Irse de bracero se convirtió en una gran esperanza, la única vía para construir una casa de ladrillo, para pagar las medicinas, para mandar a los hijos a la escuela. Fue una decisión dolorosa, la de dejar la tierra y la familia, pero impulsada por el más poderoso de los motores: el anhelo de darles a los suyos una vida mejor. El viaje comenzaba en esos trenes de segunda clase, atestados de hombres con los mismos sueños y los mismos miedos. Se dirigían a los centros de contratación en la frontera, como los del Paso, Caléxico o Mexicali. Allí, la promesa comenzaba a mostrar su otra cara. Se enfrentaban a filas interminables bajo un sol implacable, durmiendo a la intemperie durante días. Y luego venía el proceso. Un ritual de humillación que quedaría grabado a fuego en su memoria. Eran desnudados en masa, revisados por médicos que los trataban como ganado, y rociados con un tipo de insecticida, una fumigación denigrante que buscaba desinfectarlos, pero que en realidad los marcaba con el estigma de ser vistos como sucios o portadores de enfermedades. Tras superar esta prueba, venía la firma del contrato. Un documento en inglés que pocos entendían, pero que firmaban con la fe puesta en el futuro. A partir de ahí, sus destinos se bifurcaban. Algunos iban al traque, a las cuadrillas de mantenimiento de las vías del ferrocarril. Un trabajo brutalmente pesado en lugares aislados. La mayoría, sin embargo, iba al fil, a los campos agrícolas de California, Arizona, Texas y otros estados. Se convirtieron en los brazos que cosecharían las frutas, las verduras y el algodón que alimentaban a una nación en guerra. La vida en los campos era una rutina de agotamiento. El trabajo comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando el sol se ocultaba. La herramienta más infame y recordada era el cortito, un asadón de mango corto que obligaba al trabajador a laborar en una posición encorvada y dolorosa durante horas. Una práctica tan inhumana que años después sería prohibida. Vivían en barracas, campamentos a menudo insalubres, atestados de catres donde la única privacidad era la que ofrecía la propia fatiga. Pero en medio de esa dureza también surgió la camaradería. Hombres de Michoacán, Jalisco, de Guanajuato, de Zacatecas principalmente, compartían la misma comida, la misma nostalgia y la misma música. Por las noches, el sonido de una guitarra solitaria o un radio de transitores traía un poco de alivio, un recuerdo del hogar lejano.
cantaban las canciones de su tierra y soñaban con el día del regreso. La conexión con ese hogar se mantenía viva a través de un hilo frágil pero poderoso: las cartas. En los pueblos de México, la llegada del cartero era un acontecimiento. Las familias se reunían alrededor de la persona que sabía leer, para escuchar las noticias del padre, del esposo, del hijo ausente. Eran cartas sencillas, que hablaban del trabajo duro, del clima extraño, y que siempre terminaban con la promesa del regreso y el envío de dinero. Y ese dinero, esas remesas, fueron el motor silencioso de una transformación. Con esos dólares se construyeron miles de casas, se abrieron pequeñas tiendas, se pagaron estudios. Cada dólar venía envuelto en sudor y sacrificio. El regreso del bracero era una fiesta. Llegaba con ropa nueva, con regalos insólitos como una radio o una licuadora, y con historias de un mundo diferente. Era recibido como un héroe, como el hombre que se había sacrificado por su familia. Pero ese regreso también traía consigo cambios sutiles. El hombre que volvía no era exactamente el mismo que se había ido. Había visto otro mundo. Había aprendido otras costumbres. A veces hablaba con palabras mezcladas de inglés. Para algunos, la readaptación a la vida del rancho era difícil. Y el ciclo de irse y volver se convirtió en una forma de vida para toda una generación. El programa Bracero terminó oficialmente en 1964. Durante sus 22 años de existencia, se firmaron más de 4,5 millones de contratos. Pero su fin no detuvo la migración. Al contrario, al cerrar la vía legal abrió las puertas a la migración indocumentada. Una historia que continúa hasta nuestros días. Y aquí es donde la saga de los braceros encuentra su epílogo más doloroso. Una herida que para muchos sigue abierta. Durante todo el programa, el trabajador se le descontaba un 10% de su salario, destinado a un fondo de ahorro que, se suponía, le sería entregado por el gobierno mexicano a su regreso definitivo. Era el dinero para su vejez, el fruto final de su esfuerzo. Pero durante décadas, ese dinero simplemente desapareció, perdido en la burocracia y la corrupción de ambos lados de la frontera. Fue necesaria una última batalla, la de los propios braceros ya ancianos, para reclamar lo que era suyo. Durante años los vimos marchar en las ciudades, con sus sombreros y sus rostros surcados por el tiempo, exigiendo justicia, pidiendo la devolución de los ahorros de toda una vida. Fue una lucha larga, desigual y a menudo frustrante. El gobierno mexicano finalmente reconoció la deuda, pero los pagos han sido parciales, tardíos y, para muchos que ya han fallecido, nunca llegaron. Fue la última traición a una generación que tanto dio. La historia de los braceros es la historia de un México que se vio forzado a exportar lo más valioso que tenía: la fuerza y la resiliencia de su gente. Es una crónica de sueños cumplidos a medias, de familias separadas y reunidas, de injusticia y de una dignidad a toda prueba. Es el relato que explica el origen de muchas de las comunidades mexicanas y mexicoamericanas de hoy. Al recordar a los braceros, no solo recordamos a nuestros abuelos, honramos un capítulo fundamental de nuestra historia que nos enseña sobre el sacrificio, la identidad y el lazo inquebrantable que une a un hombre con su tierra, sin importar cuán lejos lo lleve el destino. Cuéntame tú qué piensas sobre este tema. ¿Conoces a alguien que haya participado en este programa de braceros y tienes alguna historia que contarnos? Nos encantaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que los leemos todos y tratamos de responderlos lo más pronto posible. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.